Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy me he venido hasta Barcelona. ¿Y qué hago yo en Barcelona? Bueno, pues nuestros compañeros de Elica nos han invitado a su showroom porque acaba de llegar la primera unidad a España de un nuevo electrodoméstico. Un electrodoméstico que combina 3 piezas. Es placa de inducción, es campana y además es un horno. Hasta el nombre lo tiene bonito porque se llama Love. Y claro, me han contado muchas cosas de él, lo he visto en la Feria de Milán, pero tengo muchas dudas, quiero analizarlo al completo y de verdad, acabo de llegar, voy a entrar que me lo expliquen un poco y en cuanto coja conocimiento de cómo es el aparato, lo descubrimos juntos. Así que hoy estás en un programa especial donde vamos a ver un electrodoméstico que tiene 3 funciones, que creo que es tremendamente moderno y con muchas características que hasta ahora no existen en el mercado. Así que si te apetece descubrirlo igual que a mí, quédate porque empezamos. Ahora creo que ya tengo una idea más concreta de lo que hace este nuevo electrodoméstico. Como te decía, 3 piezas en una. Llevo un rato con los chicos de Elica y me han explicado todas las funciones y la verdad que estoy bastante alucinado. Espero poder transmitirosla igual que me las han transmitido a mí. Bueno, empecemos por orden. 3 electrodomésticos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, la placa con extractor ya hemos trabajado mucho con ella. Ahora, en este cambio, lo que se consigue es colocar un extractor a un lado y otro extractor al otro lado. Horno, placa y campana en el mismo electrodoméstico, esto hace que se liberen ciertos espacios en el diseño de una cocina. Pues por ejemplo, si coloco esta pieza, ya no me hace falta colocar la campana en los muebles altos, luego más adelante te explicaré las funciones del horno y pudieras vivir sin el microondas y ya tienes aquí la placa. Entonces liberamos ciertos espacios. ¿Qué medidas tiene esta pieza? Una medida de 90 centímetros en el ancho. Súper característica en la zona de cocción. Creo que encaja muy bien dentro de los diseños de nuestras cocinas. La altura, 36 centímetros, encaja perfectamente con muchas de las líneas de los fabricantes más habituales de cocina. Con nuestros productos de cocina, esa gaveta de abajo es tal cual la que tenemos aquí. Y luego me ha llamado la atención porque cuando me lo estaban explicando, caímos en la cuenta de que, claro, una placa con extractor incorporado y 5 fuegos, esto todavía yo ahora no lo había visto. ¿Podrá venir más? Seguramente, pero ahora mismo creo que sea la única que yo conozco que tenga 5 fuegos y el extractor incorporado. Me gusta porque además, en lo que te decía de ahorrar espacio, normalmente estas placas con extractor se pierden ya 20 centímetros debajo, perdemos siempre los cuberteros y en este caso se aprovecha con el horno, pero la campana, y esto es lo interesante, no solo funciona con la extracción de la placa, tiene un montón más de ventajas que te las voy a enseñar después. Y luego, hemos estado aquí trasteando con la pantalla y realmente tiene como la misma filosofía, está inspirado en cómo funciona un smartphone, es decir, un teléfono normal y corriente, muy sencillo, súper táctil, te pone imágenes en los menús. Bueno, ahora os lo voy a ir enseñando paso a paso. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero empezar por la campana, luego explicar la placa y luego explicar el horno, profundizando en esas características que más me han llamado la atención, porque de verdad que el Love me está convenciendo. Quiero comenzar explicándoos cómo funciona la campana. Y aunque digo la campana, yo creo que debería decir las campanas, porque tiene una a cada lado. Voy a encenderlo para que lo podáis ver. Mira, necesito colocar y decirle que estoy trabajando en un fuego, le voy a decir que estoy trabajando en este lado, coloco la campana y empiezo a subir la potencia. Cuando arranca, siempre se abren las 2 zonas de aspiración para poder recoger perfectamente todos los vapores y los humos de cocción. Pero claro, ¿qué ocurre? La eficiencia es muy importante y sobre todo en este tipo de electrodomésticos tan grandes. ¿Para qué quiero yo que esté aspirando por este lado? Si imagínate si solo estoy cocinando con estos fuegos de este lado. Entonces yo desde aquí ahora puedo coger y decir, no, mira, solo quiero que funcione esta. Entonces esta pieza ahora automáticamente, mira, ahí la tienes, se cierra y me queda funcionando esta otra pieza. Con esto puedo ser muy versátil y funcionar en ambos lados. El slider, lo que es la pantalla de cómo funciona, súper intuitivo. Como puedes ver, para pasar de izquierda a derecha simplemente es una barra. Desde aquí tengo una ruleta que puedo hacerla girar. Si quiero puedo tocar con el dedo en un punto y se va a ese lugar la potencia. Si no, puedo utilizar el más y el menos, que también es muy fácil. Pero si esta ruleta me resulta complicada,
todavía le puedo dar otra opción y tengo la ruleta así, de esta otra forma. O sea, me parece bastante sencillo. Y es que es normal. Estos electrodomésticos que tienen tantas funciones, como no se diseñe una intranet, un software que sea sencillo de utilizar, como es un móvil, que es moviendo ruletas y girando, puede llegar a ser un problema. Dentro de estas dos piezas, aquí tenemos una aspiración muy grande. Una aspiración que funciona en la placa y que también funciona en el horno, pero eso te lo cuento luego, cuando lleguemos al horno. Porque cada lado tiene una potencia de 600 metros cúbicos a la hora. Eso ya es bastante, hay campanas de pared que tienen esa potencia. Cuando sumas los dos lados, te llegas a los 1200 metros cúbicos a la hora, lo cual es una barbaridad. Y dirás, ostras, pero claro, tanta potencia meterá mucho ruido, ¿no? Mira, lo voy a poner... Yo nací en el año 80. Venga, me gusta. Lo voy a poner al 80. Ahí. Al 80. Fíjate. Una rumorosidad del 62 decibelios. Muy por debajo de la media que tienen estos electrodomésticos. Es que en Elica, a partir de 65 decibelios, me decían ahora, por debajo, ya se considera una buena nota. Pero voy a hacer algo. Permíteme. Me quito el micro. Está al 80. Y lo acerco, mira, al 80, que esto ya es bastante potencia, y lo acerco. Vamos un poco más. Al 90. Ya sabes, no sé si se me está escuchando a mí ahora, ya sabes que las campanas no hace falta colocarlas al máximo. Ahí está, al 90. La verdad que yo que estoy aquí delante, el sonido es completamente mínimo. Y hay algo que estoy seguro que si es la primera vez que ves estas placas con extractor o no, o ya las has visto varias veces, si no te lo has preguntado, te lo preguntarás. Y yo si estoy cocinando y se me derrama completamente un bote entero del líquido, hierve el agua y se derrama, ¿y qué ocurre? ¿Se estropea la placa con extractor? ¿Te imaginas? No, no hay ningún problema en absoluto. Tiene dos puntos donde recoge el agua, una primera zona que te la enseñaré después también, que pasaremos aquí para ver los filtros, una primera zona donde cae el agua y si fuera ya mucho agua lo que cae, tiene otra zona debajo, que es donde recoge los líquidos, pero bueno, eso ya sería un accidente realmente importante. Por cierto, he sometido otra placa de Elica a todas las pruebas del mundo mundial, donde le tiré un vaso entero con agua, que te dejo por aquí el enlace y seguro que lo puedes ver y ahí sí que vas a ver cómo resiste el agua. Como te decía, mucha potencia, baja rumorosidad, dos zonas que son independientes, una de cada lado, y una manera de manejarla súper fácil. Después de ver todas las particularidades que tiene la campana, ahora me gustaría explicarte cómo funciona la placa de inducción, porque como te decía al principio, encontrar 5 fuegos en una placa que tiene el extractor incorporado no es fácil, y aquí lo han conseguido. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues en cada lado tenemos un fuego que mide 22 centímetros en esta dirección y 18,4, no le vamos a quitar ni un solo milímetro de ancho. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo los uno, que ahora te enseñaré esta función, consigo tener un único fuego de 44 centímetros por 18,4. Esto ocurre en la izquierda y en la derecha, pero también en el centro tenemos otro fuego más, que es el quinto fuego de la misma medida, 22 por 18,4. Como te decía, tenemos la opción, vamos a pasar ya al modo placa, tenemos la opción de poder unir los dos fuegos. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues recordar que hay planchas, teppanyakis, hay tarteras que son con forma rectangular, besugueras que se llaman, sartenes que también tienen esta forma para hacer el efecto barbacoa y un montón de accesorios dentro del menaje que ya se adaptan a estos flexis que son muy comunes dentro de las placas de inducción. Realmente llevo un rato divirtiéndome con ella y trasteando y he visto todas las funciones que tiene y que se pueden hacer. Fíjate, simplemente dándole aquí a Bridge, a puente, se conecta y ya tengo las dos zonas. Ahora, si pulso aquí unos segundos y muevo, ya se me abre directamente aquí un primer slider donde puedo ver qué potencia le quiero aplicar a cada fuego. Pero si no quisiera hacerlo así, podría volver otra vez al otro menú, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Voy a dejar, por ejemplo, activado el fuego de aquí. Y funciona exactamente igual que lo hemos visto en la campana. Puedo mover la ruleta, puedo tocar directamente, puedo darle al más, puedo darle al menos o puedo abrir el otro modo de ruleta que para algunos sea como más claro o menos, ir de más a menos. Vuelvo otra vez al punto y una vez que estoy aquí también puedo colocar los modos automáticos. Es que tiene 3 modos automáticos, le doy aquí al botoncito, que
son modos automáticos que además están pensados para el día a día. Y te cuento, el primero, ebullición. Oye, ¿quieres hacer una pasta? ¿Quieres hacer un arroz? ¿Quieres hacer algo que lleve agua? Un caldo, una sopa, lo que sea. Necesitas que el agua hierva y tienes una cierta urgencia, le das a ebullición. Esto es como un turbo, calienta súper rápido y vas a tener el agua hirviendo muy rápido. Siguiente, mantener caliente. Yo esto lo utilizo muchos días también en mi casa. Termino una elaboración, lo dejo un poco aquí en la sartén o en la olla y digo mantener caliente. Mantener caliente no es como dejarlo al 2 o dejarlo al 1, no. Le va aplicando gradualmente, según va notando, le va aplicando ahí potencia para que siempre esté calentito pero que no se pegue. Y el último que tiene es derretir. Oye, si te gusta la repostería o si haces muchas salsas, sabrás que esta es una función que es importante porque no tienes que medir tú la potencia. Sabes que le das a derretir, colocas una sartén, una cazuela y ahí puedes derretir, por ejemplo, chocolate y no se te va a pegar. Muy importante. No es el único que tiene, porque si vuelvo aquí está lo que ellos le llaman flujo de cocina, flujo de cocción, que sitúas un fuego, 2 fuegos y 3 fuegos y en cada uno automáticamente puedes colocar la potencia. Por ejemplo, aquí tienes 1, 3 y 9, pero lógicamente son configurables. Puedo configurar la potencia de cada fuego, puedo eliminarlos o puedo colocar estos 2, decir, no, prefiero estos 2 o prefiero estos 3. Hay muchas placas de inducción que vienen con esta función y si eres cocinero, que no es mi caso, que no soy un gran cocinero, creo que lo puedes apreciar mucho porque comienzas con una salsa, lo calientas y aquí terminas de hacerlo. Simplemente moviendo el cazo se va cambiando la potencia de cada uno de los selectores. Y luego hay otra parte importante y es que también se sincroniza con la campana. Es decir, en el modo automático, la placa va a detectar en qué lado tienes la sartén o la tartera, bien se lo tienes en esta zona o bien se lo tienes en esta zona, y va a regular la intensidad que tiene la campana para que te absorba. Y así tú ya te despreocupas de andar tocando las ruletas ni hacer nada. Simplemente te pones a cocinar, le das al modo automático y funciona todo prácticamente solo, vamos a decir. Muchas de las funciones que tiene harán o crearán picos de potencia, pero para esto también hay una solución que te la voy a decir después. Como te digo, una placa bastante completa con las 2 zonas de Flexi, 5 fuegos que se combinan automáticamente con la campana. Tercera función que nos da el Love, que es el horno. Además viene bastante completo, te lo quiero enseñar. Estamos en placa y pasamos para horno. Y una vez más, qué fácil con todas las funciones que tiene manejarse en el menú. Porque lo primero que nos pregunta cuando entramos en la función horno es ¿queremos trabajar en el modo clásico? ¿Queremos trabajar en el modo vapor? ¿O queremos alguno de los modos especiales? Te los enseño porque cada modo tiene un montón de diferentes variedades. Así que si yo pincho en el clásico, lo primero que me aparece es un primer menú donde puedo controlar la temperatura y donde puedo controlar el tiempo, como primeros valores, ¿no? Y me dice que en este caso es estático, calor por abajo y calor por arriba, pero si toco aquí en la función, como puedes ver, no es la única que tiene y aquí vas a ver un montón de funciones para que puedas elegir en lo que ellos llaman clásico. Modo pizza, modo pan, ventilación eco, un montón de ellas. Le voy a dar a Done, me voy para atrás, me vuelvo para atrás y voy a la función vapor. Que aparte de ser un horno grande y compacto, que por cierto, no te lo he dicho, tiene el 30% más de capacidad que un horno convencional de 60 centímetros de ancho. El horno convencional que hay en la mayoría de las casas. 30% más de espacio en el interior. Nos vamos a la función de vapor y lo mismo, empieza con un primer menú, pero yo simplemente tocando aquí puedo cambiar y fíjate qué de opciones tiene para hacer el 100% de vapor. Son cosas que me llaman la atención porque, claro, puedes hacer regenerar alimentos, puedes fermentar masas, puedes cocinar, pues imagínate, todo al vapor que tiene un sabor mucho más intenso porque queda el sabor dentro del alimento. Yo he tenido la suerte de estar en algunos show cooking donde nos han cocinado a vapor y créeme que el sabor que tiene la comida al vapor es completamente diferente. Me vuelvo para atrás y voy a los especiales, mira. Y dentro de los especiales, aquí tenemos descongelar, tenemos la función calientaplatos, que esto te sirve para tener platos calientes si vas a comer una carne o un pescado que estén calentitos y no se enfríe la carne cuando la terminas, o si has hecho algunas de las elaboraciones y tienes que esperar a terminar con las siguientes, lo dejas en la parte de abajo del horno y te las mantiene calentitas. Tienes también la regeneración, que es otro de los puntos que a mí me llama mucho la atención, porque he visto cómo se regenera el pan y me he quedado asustado. He visto cómo se regenera un plato de pasta que has guardado el día anterior y no tiene nada que ver con calentarlo en microondas. La pasta, el arroz, la carne, el pescado, como te digo, el pan. Como le hace un aporte de vapor, pues esta regeneración, la verdad que cambia mucho los alimentos. Y como te digo, puedes
fácilmente ir regulando todas las funciones en este slider que es súper cómodo. Esto aquí en la pantalla, pero yo creo que tú, igual que yo, lo que queremos ver es lo que hay aquí debajo, porque como te decía al principio, aparte de funcionar la campana aquí arriba, también funciona el horno. ¿Cómo? Te lo enseño. Quiero que te fijes en la estética del horno, porque como puedes ver, no tiene ni un solo tirador. ¿Desde dónde abro esta puerta? ¿Cómo la sujeto? No hay manera, claro. Tiene un porqué. Y es que se abre desde aquí, pulsando este botón. ¿Y cuál es el porqué? Aparte de que creo que es más cómodo, porque tú le das un botoncito y esto se abre, mira, ahora te lo quiero enseñar aquí con detalle. Cuando tú abres el horno, hay dos características que seguro que te son familiares. La primera, siempre sale una bocanada de calor, una bocanada de vapor. Si llevas gafas, normalmente se suelen empañar. Y la segunda es que todos los aromas que hay dentro de la cocción salen hacia afuera. Depende a qué hora y lo que estemos cocinando, nos puede interesar que huela a comida, no pasa nada. Pero hay otras veces que quizá vengan los invitados y prefiramos que eso no ocurra. Para eso, en el loft, se ha diseñado toda esta zona de aquí, que es un perfil de aspiración, una rejilla, y esto lo que hace cuando la puerta abre automática, durante esos segundos de apertura y un poco más, crea una cortina de absorción en la que lo primero no deja que salga el vapor caliente hacia ti y lo segundo, todos los aromas de la cocción los recibe esta zona, se los filtra por la campana y los saca hacia el exterior. Y para muchos que es tan importante, y me decís siempre en los comentarios, yo la cocina unida al salón no quiero porque huele, porque tal. Esto creo que es una solución bastante correcta. ¿Sabes lo que es esto? Te lo enseño dentro de un momento, porque antes quiero explicarte dos funciones que tienen los laterales. La primera es el depósito del agua. Esto se recarga, de aquí coge el agua y con esto se utiliza cuando funcionamos al vapor. En el otro lado, si abro esta trampilla, tengo los dos filtros. El primer filtro es el filtro antigrasa, que este se puede lavar cómodamente en el fregadero. Y te decía, si cayera agua en el interior, si se vertiera agua en el interior, hay una primera zona donde se recibe el agua. Es esta zona de aquí, es toda esta zona de aquí. Esta parte queda aquí con el agua. Entonces, en una cocción normal que se te puede escapar algo de agua, ya la tendrías aquí. Fácilmente al fregadero, se limpia con la mano y arreglado. Este es el filtro antigrasa. Y debajo lo que tenemos son los filtros de carbono, que también se regeneran dentro de un horno, son muy sencillos de limpiar y esto es lo que hace que el aire se devuelva a tu cocina impecable. Vamos a dejarlo otra vez aquí dentro. Fíjate qué fácil, de cambiar, simplemente tocando. En el interior le he quitado todas las bandejas. ¿Por qué? Porque trae un montón incluidas y quiero enseñártelas. Uy, me quedó esta tapa. Quiero enseñártelas después con todo detalle. En el interior no tengo ninguna bandeja, pero lo que sí que te puedo decir son que tiene 1, 2, 3 y 4 niveles y que además trae unas guías telescópicas en la parte de abajo para que sea cómodo de funcionar. Y esta piecita, esta que estamos viendo aquí, es una sonda. ¿Para qué sirve una sonda dentro de un horno? Bueno, tú puedes decidir qué temperatura quieres que tenga el horno por fuera, 220 grados, por ejemplo, pero resulta que hay algunos alimentos que ya tienen como calculado que cuando esto se pincha dentro del alimento y ese alimento llega a una temperatura exacta, es que está hecho perfecto por dentro y por fuera. ¿Cómo funciona eso? Te lo enseño aquí arriba, dentro de los menús especiales de este horno. Dentro del mismo menú que veíamos antes, clásico, vapor y especiales, yo le doy a menú y fíjate, qué calidad de imagen, por cierto. Pizza, pasta, carnes. Si pincho, por ejemplo, en la carne, no sé, solomillo de ternera, ok. Mira, qué bien, me pregunta si lo quiero al vapor o lo quiero clásico, ya me da las dos funciones. Bueno, voy a pedirle clásico. Y aquí está lo que yo te quería explicar. Nos propone que pueden ser a 170 grados, que lo coloquemos en la rendija, en el raíl de la parte inferior, y que si colocamos la sonda, que la está detectando, serían 60 grados en el interior. Esto es lo que yo te quería decir, que es para lo que sirve la sonda dentro de un horno. Por supuesto, esto es lo que nos propone, pero tú, una vez que le cojas el juego y digas, vale, para medio kilo, para un kilo, en vez de 170 grados o en vez de en el interior 60, le voy a dar 65. Esto todo es completamente configurable y lo que te hace es que te ayuda a que todos los ingredientes que metas dentro del horno y todas las elaboraciones queden perfectas. Un montón de accesorios y de bandejas son las que vienen incluidas con el horno. ¿Y cómo te lo puedo explicar yo? Pues la mejor forma es enseñándotela. Mira, primera bandeja que me llama mucho la atención, en cristal. Me comentan que es mucho más sencilla de limpiar y que además es muy efectiva porque guarda como más el calor. Me gusta mucho, ya solo por la forma me gusta y además es bastante resistente, que no te dé miedo que sea de cristal. Segunda bandeja,
la clásica que viene con las rejillas para que puedas colocar en el horno. Y luego, este accesorio, que esto solo es un accesorio, es convertible y vale para múltiples opciones. Mira, con estas crucetas, esto se coloca aquí y esto lo que hace es que funciona aquí el modo pizza. Se colocan las pizzas aquí encima y según me comentan, con ese modo pizza que radia el calor de una determinada forma con los ventiladores y con el aporte de vapor, es muy importante que le llegue el calor también por abajo y con esto se consigue que quede igual de crujiente arriba que abajo. Estoy deseando probarlo. Siguiente accesorio, esta rejilla. ¿Esta sabes para lo que sirve? Sirve para convertir tu horno en una air fryer, pero con la diferencia de que fíjate cuánto espacio puedes utilizar. Lo mismo, lo colocas justo aquí y lo utilizas exactamente igual que un air fryer. Uno de los pequeños electrodomésticos que más tendencia y que más de moda está ahora mismo dentro de las cocinas. Y estas que vienen en este material clásico de los hornos de vapor, de los hornos que tienen función a vapor, puedes colocar solamente una bandeja con los orificios o puedes colocar la bandeja completamente cerrada. Incluso para alguna de las cocciones que hace falta el vapor, una dentro de la otra para que haga aquí un pequeño fondo y queden los recipientes para poder trabajar al vapor. Una gran variedad para poderle sacar a este horno con placa y con campana, este modelo de Loft, todas las ventajas que tiene. Para conseguir que esta pieza, el Loft, fuera del todo ya instalable en cualquier domicilio, con cualquier circunstancia, tiene los dos modos de aspiración que se pueden encontrar en el mercado. El primero es aspirante, es decir, recojo aquí el aire y lo saco fuera de la casa. Si elijo la función aspirante, tengo dos opciones. Una, o que salga recto y para atrás, o que salga hacia la izquierda o hacia la derecha, teniendo así la posibilidad de poder evacuar el aire a cualquier punto del exterior de la vivienda. Pero, ¿y qué ocurre con estas casas que ahora se buscan con la eficiencia energética, el passive house y todo esto, que no puede salir el aire hacia afuera? Bueno, pues para eso tenemos la versión de recirculación. Y en ese caso lo que hacemos es como tres tipos de instalaciones. Se puede colocar tal cual la ves, con el conducto que ya trae la placa y que saque el aire contra el suelo directamente. Se puede conducir, dependiendo de la altura del zócalo, y dejar justo debajo del mueble, o se puede conducir a atravesar el mueble y llevarla hasta la parte de adelante del zócalo. Tres versiones para colocar la placa de forma que recircule el aire en la cocina. Y esto para nosotros, para los cocinistas, es muy importante porque muchas veces llegamos a las viviendas y tener un tubo abajo en el suelo no siempre es una opción. O sea que colocar los filtros de verdad que nos soluciona muchísimo algunos de los problemas. Luego hay otra cosa que me gusta, como está conectada a internet, esto ya es inteligente, no es como nuestro teléfono móvil que te llega el famoso 1 en las notificaciones acerca de las actualizaciones. Y es que desde Italia, cuando terminan con alguna actualización, la lanzan por wifi, la recibe y sí, de verdad, como en el teléfono, pinchas, se actualiza y ¿qué ocurre? Cambian los iconos, cambian las versiones nuevas, incluso me dicen que dentro del recetario pueden venir nuevas recetas incluidas. Bueno, esto es muy bueno. Y luego hay otro punto que también a mí me preocupaba mucho cuando hablaba de este electrodoméstico. Claro, yo pienso y digo, joder, una placa que tiene 5 fuegos, que además tiene una campana y que además tiene un horno, ¿esto cuánto puede llegar a consumir cuando estoy trabajando con todo a la vez? Pues puede tener muchos picos de consumo, pero también han pensado en esto. Igual que se regulaba los fuegos y la temperatura en un slider súper sencillo, puedes limitar también la potencia del electrodoméstico. Esto es muy bueno porque tú sabes cuánto consumo quieres o cuánto consumo soporta la red eléctrica de tu casa, limitas la placa y ¿qué hace? Si en algún momento quieres, voy a poner un supuesto, trabajar con el horno en los dos lados, trabajar con la placa también en los dos lados y la campana, te va a llegar un aviso. Oye, perdona, me voy a pasar de la potencia que me habías limitado. ¿Confirmas o cancelas? Si cancelas, te deja una de las piezas que hayas incorporado sin funcionar hasta que termine la otra. Si aceptas, porque sabes que puedes tener un pequeño rango, continúas cocinando. Esto es fantástico porque hasta que no tenían este tipo de limitadores automáticos, lo que ocurría es que tú estabas cocinando, ¡plas!, se saltaba la luz y era la manera que tenías de enterarte que te habías sobrepasado de la potencia. Y luego hay un último punto también en la estética, que a los que diseñamos cocinas creo que es súper importante, y es la manera de hacer este remate. Ellos le llaman recorte, ¿no? Pero es este remate de aquí delante. ¿Cómo se puede colocar esta pieza, este loft? Se puede colocar como lo vemos aquí, enrasado. Enrasado por aquí y enrasado por aquí. Lo podemos colocar enrasado por delante, pero sobre encimera aquí arriba.
Es decir, que esto monte sobre la encimera, que aquí hay un trocito. Lo podemos colocar, que aquí monte sobre la encimera y que aquí también el canto venga hacia afuera. Y algo que me parece súper importante es, ¿y qué ocurre con las cocinas que por aquí cruza la gola? Que es esa pieza de metal que sirve para abrir todas las puertas. No hay ningún problema, también lo han pensado. Viene con otro tipo de pieza que se la adapta si puedes cruzar la gola de adelante a atrás. Entonces, bien, porque son las piezas que necesitamos en los estudios de cocina, piezas versátiles que puedan servir para muchas instalaciones y para muchos supuestos. Y con esta pieza creo que lo hemos conseguido. Después de todo lo que te he contado, me interesa muchísimo saber cuál es tu opinión acerca de esta pieza, de este electrodoméstico del futuro, este modelo de Loft que ha sacado Elica, que combina 3 piezas en una. Puede ser que de todo lo que te haya contado ha quedado algo a medio explicar o que no ha quedado claro. No hay ningún problema. Mira, muy sencillo. Te vas a su página web www.elica.com, buscas Loft y te digo cómo se escribe L-H-O-V y allí seguramente tienes más información que te puede ampliar todo lo que te estoy contando. Pero de verdad me interesa muchísimo que me digas en comentarios qué te ha parecido esta pieza porque a mí me resulta bastante interesante. Ha sido un placer descubrirla prácticamente en directo contigo y poder enseñártela. Creo que es el primer vídeo que saldrá aquí en España en español acerca de Loft, de Elica, y para mí, como siempre, un placer. Aquí un cocinólogo dispuesto siempre a entregarte lo último en el mundo de las cocinas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!